¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, en este caso, de seguir trabajando nuestra plataforma, perdón, nuestro portafolio y a su vez tener los documentos, las menciones al día, ¿no? El día de hoy, perdón, vamos a seguir avanzando, sí, y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? La anterior semana estábamos trabajando directamente acerca del arte en la religión, el arte y la religión, ¿no? Dentro del paleolítico y del neolítico. Ahora sí recordamos un poquito. ¿Cómo enterraban nuestros antepasados a los primeros seres humanos? ¿Recordamos tal vez? ¿Sí, no? ¿No recordamos? Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajito, por favor, ¿ya? Vamos a consultar, sí, vamos a consultar, anoten por favor, vamos a consultar 5 formas. ¿Ya? Vamos a consultar 5 formas de enterrar, ¿ya? A nuestros antepasados, hablando de la etapa del Paleolítico, ¿no? Consultar 5 formas de enterramiento en el Paleolítico, ¿ok? Bien, vamos a seguir, por favor. Si Licen, recordamos un poquito, una preguntita. sí, dígame. ¿Qué pregunta nos dijo? Es que yo no sé, cómo se me cortó por el internet, pero ¿qué me dijo? No me escuché. Listo, muy bien. La anterior semana nosotros trabajamos de cómo directamente las personas, hablando del paleolítico, ¿no? Eran ¿Ya? enterradas, ¿sí? Entonces, la pregunta era, ¿cómo enterraban directamente los primeros seres humanos a sus antepasados? ¿Sí? Hacían Entonces, o sea, yo que me acuerdo, nos dijo que se hacía o sea, se enterraba debajo de la tierra con sus diferentes tipos o sea, objetos que ellos necesitaban, o sea, y se ponían en forma fetal, creo que es fetal, o sea, en forma fetal, o sea, como quincados, así, en ya, forma muy fetal, bien. y se le ponía todo lo de que era del difunto, como la vestimenta, sus órganos se les ponía en recipientes, sus objetos de casa, todo eso, y se le enterraba. Y en otras también se les enterraba a veces con sus familiares. Eso. Excelente, muy bien. Eso era una buena forma de enterrar a sus antepasados, ¿no? Entonces, eso es directamente una manera de hacerlo, ¿sí? Vamos a consultar 5 formas de cómo se enterraban a los seres humanos en el Paleolítico, Y ¿no? eso le mandamos, Es, listen, al WhatsApp. sí, por favor, vamos a consultar, vamos a hacer en un pequeño hojita, en un pequeño cuadernito, con imágenes, con gráficos. Vamos a revisar muy bien lo que es la ortografía, ¿sí? Tenemos que no cometer muchos errores de ortografía, ¿sí? Y esa actividad, por favor, vamos a quedar hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿sí? Y como saben, esa actividad me envían, por favor, al WhatsApp. Bien, las construcciones megalíticas. Ahora, ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, nosotros hablamos de cómo los primeros seres humanos enterraban a las personas, de que realizaban ritos, ceremonias, ¿sí? Hablamos directamente de cómo ellos eran enterrados, en qué sitios, en qué posiciones, y hablamos también una serie de ritos respetuosos a los antepasados, ¿no? Que al día de hoy nosotros todavía lo seguimos haciendo. Entonces, en el caso de tener lo que es un respeto al día de hoy, ¿no? Tenemos lo que cuando una persona fallece, hacemos directamente lo que es una forma de respetarlo, haciendo lo que es un velorio, sí, lo acompañamos a la persona en 2, 3 días y obviamente procedemos a enterrarlo, ¿no? Entonces, miren, es prácticamente una devoción y un respeto que tenemos por
directamente nuestros seres queridos, ¿no? Y eso prácticamente se dio un conocimiento dentro del Paleolítico, se fortaleció en el Neolítico y obviamente al día de hoy nosotros la seguimos participando, ¿no? No como en su momento lo hacían ellos, pero prácticamente la misma visión, la misma presentación y sobre todo el mismo respeto como tal, ¿no? Y hablamos también de las diferentes formas de comunicación, del arte rupestre, de los animales que cazaban y obviamente de las formas de vida que ellos tenían, ¿no? Ahora, vamos a estudiar el día de hoy lo que son las construcciones megalíticas, ¿no? ¿Qué son las construcciones megalíticas? Realmente son elaboraciones directamente o alinear lo que son piedras gigantescas que representaban una función religiosa, ¿no? Es decir, que dentro de las construcciones megalíticas eran colocar piedras de diferentes posiciones, llevar piedras, en el caso de las canteras, hablando directamente de piedras que podían pesar entre 300 kilogramos hasta 300 toneladas, ¿no? Y la mayoría de esas piedras estaban entre 3 y 20 metros de altura. Entonces, miren, las construcciones megalíticas parten directamente de esto, ¿no? De llevar piedras gigantescas, de trabajar con piedras y obviamente pues tener un significado religioso, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor Stalin Salazar, por favor. Construcciones megalíticas. Ya, construcciones megalíticas. En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra que reciben el nombre de construcciones mega, megalíticas. Se empezaron a llevar a fines del quinto milenio antes de Cristo en sociedades neolíticas, especialmente de la zona an- ac- atlántica, aunque se siguieron construyendo hasta el segundo milenio antes de Cristo, en plena edad del bronce. Estas construcciones necesitaban el esfuerzo colectivo de una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues mover bloques que podían pesar más de 400 kilogramos no era tarea fácil. Las herramientas se utilizaban eran palas de huesos de animales cuyas de madera o martillos y picos de piedra. Además, muchas veces las construcciones estaban lejos de la cantera, pero lo que debían trasladar los bloques de piedra sobre troncos y por pendientes hasta llegar al lugar elegido. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Construcciones megalíticas, ¿no? Prácticamente esas construcciones se dio en Europa, ¿no? Que eran, pues, utilizar grandes bloques de piedra. La situación prácticamente se fortaleció en el quinto milenio, ¿no? Se considera que prácticamente estas formas arquitectónicas aparecieron en las sociedades neolíticas, ¿no? Y justamente en el desarrollo de la edad de bronce. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos mencionar que las construcciones prácticamente necesitaba del esfuerzo de la mayoría de las personas dentro de la comunidad, ¿sí? Obviamente existían piedras de 400 kilogramos, perdón, y netamente eran piedras bastante pesadas. Entonces, existen algunos historiadores, ¿no? Que nos dicen que esas construcciones realmente no lo hicieron los seres humanos. Entonces, miren, el llegar directamente, llevar lo que son piedras, ¿sí? Que pesaban toneladas de la cantera a los sitios en donde ellos iban a colocar, realmente estaban en kilómetros, ¿sí? Y obviamente para llevar piedras que pesaban inclusive el máximo, una piedra en este caso que llegó a pesar 300 toneladas, realmente era una situación bastante difícil para el ser humano de aquel entonces, ¿no? Entonces consideran que tal vez el ser humano no lo hizo por el tema de la distancia y sobre todo de cómo lograron manejar piedras que eran sumamente pesadas, ¿no? Y más que llevarlas directamente, eran colocarlas en diferentes posiciones, ¿no? Y las herramientas que en algunos de los casos fueron encontradas en estas piedras fueron lo que son huesos de animales, cuñas de madera, picos de piedra, ¿sí? Entonces, miren, realmente algunos historiadores dicen que tal vez los seres humanos
no trabajaron con estas piedras, ¿no? Y de hacerlo directamente hicieron pues un esfuerzo realmente grande. Por ejemplo, nosotros, ¿cuánto podríamos recorrer directamente cargando lo que es el gas? O sea, Unos el gas es 30 pesado, como metros. que ¿Será una cuadrita sin cansarnos? ¿Qué opinan ustedes? una cuadrita puede ser Sí, sin una casarnos, o a cuadra. veces es bien lejos el gas, puede ser unas 3 cuadras, así. Pero Ya. igualmente ya como lo que dicen aquí, bastante es chuta de, ya unas 10 cuadras, así 20 ya te cansas, pues porque el gas pesa. Excelente. Entonces, miren, para hacer una comparación básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros el gas podemos llevar en un solo jalón, por decirlo así, ¿no? Una cuadrita, más tardar, en el mejor de los casos, que tengamos una condición física buena, unas 2 cuadras, ¿no? Pero ahora, si bien es cierto, el gas en el tema es un poquito pesado, ¿sí? En comparación directamente a nuestro puesto, la distancia, bueno, en fin. Y lo podemos avanzar de 1 a 2 cuadras. Ahora, la hipótesis viene acá. Las piedras que pesaban 300, 400 toneladas. Entonces, miren, cómo llevaban los seres humanos de la cantera, que era el sitio de donde sacaban las piedras, a kilómetros. Inclusive se menciona que las piedras eran colocadas a 3, 4, 5 kilómetros para colocarlas en esta posición. ¿Sí? Pero dicen, había una cuestión como en Egipto que dice que, o sea, como decir, las pirámides no son hechas por, o sea, por los egipcios. Dicen, ¿quién mismo hizo eso? Porque igualmente en Egipto son unas rocas, o sea, ¿cómo se dice? Enormes también. Y que una persona lleve y tenga esa, o sea, ¿cómo se dice esto? Tenga Claro, excelente. ese estado físico, que eran esclavos y no tenían tantas, ¿cómo se dice? O sea, tantos Eh, beneficios como los faraones o los nobles, eso. ya, Entonces, muy ¿cómo bien, cargaban esas excelente. piedras? Y dice que algunos morían haciendo eso, pero, o sea, es como que imaginable, como aquí esto que es creo en Londres, no me acuerdo. Estas de las piedras también dice que cómo cargaban tanta cantidad, tanto peso para una persona que menos de ese peso que eso. Excelente. Entonces, miren, hay versiones y versiones, ¿no? De historiadores, de opiniones, en donde pues catalogan que los seres humanos no lo hicieron, ¿no? Lo increíble del caso es, miren, por ejemplo, a más de llevar estas piedras, tenían que colocarlas en esta posición. Miren, la parte de arriba. E inclusive con el desarrollo de nuestra tecnología al día de hoy, realmente pues se nos hace un poco más difícil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación acá? Que las medidas son perfectas. Por ejemplo, en el caso de esta piedra, si logramos observar, esta piedra no se cae ni para un lado ni para el otro. Y no solamente es una, son algunas. Entonces, miren, el misterio directamente de cómo realizaron estas construcciones megalíticas, ¿no? Y en el caso de realizarlo los seres humanos, realmente debió ser pues una tarea sumamente difícil, ¿no? El llevar las piedras, el colocarlas en una posición y obviamente el traerlas directamente en una distancia bastante grande, ¿no? Entonces, miren, netamente en esa imagen, ¿cuántas piedras logramos observar? Como unas 25 creo que están por ahí. Ya, muy bien. Así, a ojo de santo, por lo menos unas 15 por lo bajito. Entonces, miren, piedras, o sea, no, vamos al hecho de que si los seres humanos realizaron, realmente una o dos, tres hubieran sido suficientes, ¿no? Pero en fin, miren, realmente el tener la construcción de estas piedras, en colocarlas directamente en diferentes posiciones, fue una tarea bastante fuerte para aquellos seres humanos, ¿no? Pero Y son obviamente, colocadas pues, exactamente ni para que se caigan. O sea, ni para que se caiga. ahí. Y ese es el enigma, ¿no? Que colocaron directamente exacto, es decir, para que no se caiga ni para un lado ni para el otro y eventualmente mantener un control exacto. Ya vamos a verificar algunas imágenes acerca de estas construcciones y las vamos a observar a detalle, ¿no? Ahora, vamos directamente a hablar de los tipos y características de las construcciones megalíticas. Acá, si bien es cierto, una vez que los seres humanos traían directamente las piedras, existían diferentes formas de colocar las piedras directamente en el suelo, ¿no? Y entre ellas directamente destacaban los túmulos, los dolmens, los menhires y los cromlechs.
Ahora, los túmulos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor? ¿Ya? La señorita Rosa Morales, por favor. ¿Estamos ahí? Señorita Rosita Morales Sandoval. Sí, parece que Sí, buenos días, estamos. licenciado. Muy buenos Sí, días. licenciado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Parece que ya se había ido, ya le iba a poner una nota 0. Sí, estamos ahí. ¿Me confirma, por favor? Sí, licenciado. Me ayuda en la lectura, por favor. Tipos y características de las construcciones megalíticas. Aquí en la pantalla, por favor. Bueno, tipos y características de la construcción megalítica. Que estoy en el teléfono. Sí, no se preocupe. Ayúdeme, por favor. Ya. Hasta ahora se ha clasificado la forma muy básica y sin embargo nuevos descubrimientos arqueológicos implican muchos más complejas colinas de tierra o piedras hechas por el hombre y se generalmente cubren entierros. Estas son construcciones megalíticas hechas con piedras individuales, grandes y permanentes. Estas piedras eran colocadas horizontalmente sobre una base de piedra o una caja de piedra cerrada. Poseían una especie de entrada casi siempre circular, pero también cuadrada, triangular o cuadrada. Algunos se encuentran en Discombe, en el Reino Unido. Costa de Morbihan, Francia. de Francia, y Azul en Etiopía. Mejires. Los mejires son enormes piedras circulares de piedras con una altura de 3 a 20 metros, colocadas verticalmente en el suelo. Se estima que la más grande de ellas es megalítica, construcciones megalíticas, unos 320 toneladas, 300 toneladas. Los menhires. Los mejires, no veo nada, no se ve. Los mejires se encuentran principalmente en grupos
rutas completas de mejires formadas por cenas hasta 1000 de piedras. En algunos mejires hay adornos Ya. sobrantes. Excelente, muy bien. Hasta las barandas. Muchísimas gracias, señorita Sandoval. Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de los tipos de construcciones megalíticas, tenemos los que son los túmulos, ¿no? Los túmulos eran esto, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más grandecito, por favor, ¿ya? Los túmulos prácticamente eran estas partecitas de aquí, estas piedras que eran colocadas en esta posición, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los túmulos directamente eran con líneas de tierra o de piedra hecha por el hombre para cubrir los entierros. Si recordamos un poquito, las formas de entierro directamente de esta etapa eran sumamente ligeras, es decir, no eran muy profundas como tal, ¿no? Y aquí directamente los cubrían directamente con piedra. Ahora, lo que tenemos acá lo que son los dólmenes, que son las construcciones megalíticas hechas de grandes piedras, ¿no? Y obviamente colocadas pues en una base principal, ¿no? Por ejemplo, estas piedras que están colocadas en esta posición son los dólmenes, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente aquí podemos determinar que la colocación directamente de estas piedras, ¿sí? Eran de una medida exacta. Es decir, no existía la forma de que se muevan de un lado para el otro o de que en el peor de los casos directamente caigan y pues las demás piedras también se derrumben como tal, ¿no? Ahora, otro tipo directamente de construcción megalítica encontramos los menhires. Los menhires, ya bueno, acá parece que tenemos una imagen, ¿no? Más representativa. Acá, los menhires directamente son pilares gigantescos. Por ejemplo, son pilares colocados en esta altura, de forma vertical. Y estaban cerca de los 3 a 20 metros. Es decir, eran piedras sumamente grandes, sumamente pesadas y que eran colocadas en forma vertical, ¿no? Y otra construcción directamente de las construcciones megalíticas eran los crobles. Los crobles prácticamente eran esto, ¿sí? Eran círculos gigantescos de piedra. ¿Sí? Por ejemplo, el que está aquí es un menhir. Un menhir de 3 a 20 metros. Aquí tenemos directamente lo que es un dolmen, que podemos hablar que es una versión, una tipo casita, y aquí encontramos lo que son los crownish. ¿Sí? Muy bien, prácticamente se considera que este sitio, o sea, las construcciones megalíticas, estas piedras, eran sitios en donde prácticamente empezaron a tener una adoración por los fenómenos de la naturaleza. Es decir, empezaron a creer en los dioses como tal, ¿no? Sí, yo le O voy a dar sea, lectura, eran por como favor. tipo, o sea, como decir un templo donde tú podías invocar a tu Dios o algo así. Excelente, muy bien. Los primeros templos de los primeros seres humanos, ¿no? Es decir, empezaron a interpretar a la naturaleza y sobre todo empezaron pues a venerarla, ¿no? Muy bien, morada para los dioses. Con un nuevo paso cultural aparecen nuevos utensilios, las hachas para talar bosques y hacer casas, el arado para reparar los campos, la cerámica para almacenar las provisiones, en lugar de los encantamientos mágicos para conjurar desde la caverna de glaciar el éxito de la casa, ¿no? Aparecen nuevas representaciones y consideraciones. Surge el mito, la idea de la gran madre de cuyo regazo procede toda la vida. Nace el deseo de erigir moradas para los dioses, para honrarlos allí y de asegurarse algo que durase después de la misteriosa muerte. Entonces, miren, prácticamente acá podemos determinar que empiezan a tener lo que es un respeto por la naturaleza y empiezan directamente a dar lo que es unos ritos para establecer lo que son los dioses como tal, ¿no? Aparecen directamente lo que es el pensamiento de lo sobrenatural, empieza directamente a establecer lo que son los mitos, ¿sí? Estableciendo directamente diferentes formas de explicar la naturaleza de los fenómenos, ¿no? Ahora, ¿qué será un mito? Es como que, o sea, un mito es como una cosa no existente, o sea, solo que es contada como tipo fantasía, o sea, como que no existió. Así. Ya, muy bien.
Es una información que prácticamente no es verificable al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos un mito, cuando escuchamos una leyenda, prácticamente es una información que es compartida, primero, de generación en generación, ¿no? Y obviamente, pues en este caso, no tienen la validez directamente en el tema de pruebas, ¿no? Pero en fin, directamente los mitos, las leyendas, la representación de los ritos dentro de estos centros ceremoniales, poco a poco, perdón, fueron desarrollándose, ¿no? Porque en la mayoría de estas construcciones megalíticas fueron encontrados lo que eran restos materiales, fueron encontrados armas que utilizaban los primeros seres humanos y algunas plantas medicinales, Lice, ¿no? Sí, yo dígame. yo vi un documental que estos templos utilizaban más las personas, como les decían estos manes. Los nórdicos, o sea, los vikingos, utilizaban estas instrucciones para llamar a sus dioses mitológicos de ellos pa- Excelente, muy bien. Si bien es para cierto, su guerra, ni sé qué cosa, algo así. claro, excelente. Los pueblos nórdicos, muy bien. Prácticamente ellos también le dieron una utilización a estas piedras, ¿no? Pero obviamente los pueblos nórdicos aparecieron pues un poquito más allá del tiempo. Sin embargo, los primeros seres humanos también optaron por esa necesidad, ¿no? De tener lo que es un sitio religioso y de que obviamente se diera lo que es la iniciación, ¿ya? Para preservar lo que es la representación de sus dioses, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a revisar, ¿no? Los menhires. ¿Sí? Aquí en esta imagen de acá, miren, aquí prácticamente podemos encontrar los menhires, ¿no? Miren, hecho, estos menhires prácticamente estaban entre los 3 y 20 metros, ¿sí? Aquí tenemos lo que es un cromlech también, ¿no? Si bien es cierto, justamente en el tema de los restos materiales, en el tema de la representación de sus dioses, prácticamente se dieron dentro de estas construcciones megalíticas, ¿no? Los nórdicos, de igual manera como lo mencionaba el señor Stalin, también tenían pues otra cosmovisión, ¿no? Pero sin embargo, la medida del estudio de estas construcciones era prácticamente con fines religiosos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los menhires. Sí, y no es que eran piedras bastante pequeñas, eran sumamente gruesas y obviamente bastante altas para colocarlas, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de los dolmen. Miren, aquí por ejemplo, esta piedra de aquí, esta piedra de acá, son colocados en una manera bastante perfecta e exacta, ¿no? De tal manera de que las piedras no se caigan ni de un lado ni del otro. Sí, miren, tenemos piedras de este lado de acá, tenemos estas formas de dolmen. Inclusive las de aquí, miren, por ejemplo, la que tenemos de aquí, solamente dos piedras. Entonces, miren, la exactitud, la simetría perfecta realmente es algo asombroso, ¿no? Y ahora vamos a hablar directamente de los cromlech. Los cromlech, ya lo tenemos aquí. No, aquí está. Muy bien, los cromlech. Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que los cromlech, ya, muy bien, prácticamente eran estas piedras colocadas en círculos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿cuántas piedras estarán aquí? Uy, unos 30. Ya, muy bien. Están pues más de unas 20, ¿no? Entonces, miren, la capacidad que los primeros seres humanos lograron tener para dar un sentido a estas piedras realmente pues es algo increíble hasta Y, el día de hoy, ¿no? y era para era para venerar y para que tengas la capacidad y ese esfuerzo que tenían, y eso solo para venerar a sus dioses. Entonces, miren, qué habilidad. Sí, ¿y cómo se dice? Pues obviamente existe esa discusión, ¿no? Si desarrollaron los seres humanos o no lo hicieron como tal, ¿no? Pero obviamente si lo hicieron los seres humanos, realmente fue un esfuerzo realmente fuerte, ¿no? El traer las piedras, el colocarlas, ¿sí? El establecerlas directamente en el suelo y tener lo que es un significado religioso, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a observar más imágenes, por favor.
Ya, miren, bueno, en este caso de acá es una representación también directa, ¿no? Miren. Sí, entonces, miren, realmente pues son sitios, aquí tenemos un sitio también importante que es el sitio de Stonehenge, ¿no? El Cromlech de Stonehenge, miren. ¿Sí? Entonces, miren, realmente los seres humanos, pues, de la antigüedad, hablando del paleolítico, del neolítico, realmente hicieron un esfuerzo bastante grande en dejarnos estas construcciones que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. Listo, excelente. Muy bien, les voy a compartir lo que es una pequeña lección, por favor, que vamos a realizar hasta la siguiente semana. Por favor, hasta el día viernes les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo puedan trabajar, ¿no? Aquí tenemos directamente esta pequeña lección, ¿sí? Que las vamos a colocar, ¿no? Las construcciones megalíticas. Si me regalan un segundito, por favor, ya les voy a indicar, ¿no? Sí, aquí está. Entonces, directamente yo les voy a compartir esta pequeña evaluación, esta pequeña lección, y la vamos a completar hasta la siguiente semana. ¿Sí? Generalmente estas construcciones están en Europa y bueno, aquí en América del Sur se considera que los incas también manejaron algún tipo de construcción de estas piedras que tienen bastante simetría, ¿no? Pero miren, ¿cómo las colocaron? ¿Sí? Bien, entonces esta actividad por favor la vamos a terminar hasta el próximo viernes, ¿ya? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta Licenciado, luego, Licen. Hasta luego, licenciado. Dígame, por favor. licenciado, no sea malito, estito se me entrecortó que dijo para el día viernes que hagamos de las construcciones megalíticas. Sí, les voy a compartir una pequeña lección, por favor, al subgrupo de WhatsApp y van a terminar y van a enviar hasta el próximo viernes, por favor. Licen, No se olvidarán de la actividad que les había pedido, por favor. Sí, Ya, dígame. licenciado, Dios le pague. yo tengo una pregunta. Sí, Licen, dígame. ¿usted maneja la clase de ciudadanía, Licen, por plataforma? La clase de ciudadanía. Sí, claro, dígame, por favor, ¿qué sucede en la materia? Licen, yo quiero abrir para ya hacer las lecciones, o sea, Ya. pero no me dicen que ya está pasado el tiempo, o sea, que ya, o sea, como se dice, ya no me hablan, solo me llevan al curso, no me dice, Ya listo, muy bien. Sí, no se preocupe. El día de hoy voy a pedir acceso a la plataforma y voy a revisar porque la plataforma ya debió estar habilitada. ¿Sí? ya dicen, muchas gracias. Ya, excelente día, chicos. Cuídense